Controversial tema el de la realidad universitaria en Venezuela, sobre todo tratándose de la falta en las reivindicaciones estudiantiles. El día de hoy, dos estudiantes tendrán la responsabilidad de debatir y señalar a los culpables acá en Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más a Podium, el único programa de debates desde el país. Quiero comenzar invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, @PodiumPisoGB en Twitter e Instagram, o hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios a través de la etiqueta PodiumGB. Para nosotros es importante su participación. El día de hoy, un tema bastante controversial, el tema de la realidad universitaria en Venezuela. ¿Por qué tan deplorable la realidad de las universidades autónomas en el país? ¿Cuál es esta lucha, esta pugna que tienen los estudiantes dentro de las universidades? Y sobre todo, las reiteradas quejas y las reiteradas protestas a las que se han visto sometidas en nuestras universidades. ¿Qué pasa con nuestras casas de estudios? ¿Cuáles son los responsables de esta situación? ¿Y qué está sucediendo con las reivindicaciones estudiantiles? El presupuesto también es importante evaluar el día de hoy en Podium. Por supuesto, para hablar del tema de la realidad universitaria teníamos dos opciones: o hablar con directivos de las universidades enfrentados al Ministerio de Educación Superior, o hablar con los mismos estudiantes, los protagonistas de esta realidad. El día de hoy contamos, por supuesto, con los especialistas del tema. Vamos a darles esa connotación de especialistas. Tenemos a dos estudiantes a mi lado izquierdo. Voy a comenzar con José Jesús Díaz. Él es militante de la corriente Lucha de Clases, además estudiante de educación de la Universidad Central de Venezuela, pero tiene una visión bastante amplia porque es estudiante en una universidad privada en la UCSAR de Comunicación Social. Es importante conversar con él porque tener las dos visiones y además ser militante de un movimiento de izquierda es una visión bastante distinta a la que estamos acostumbrados a ver en esas protestas que siempre estamos viendo en las redes sociales y en televisión. Que ocurren en las universidades. Generalmente no son los estudiantes de izquierda los que están protagonizando este tipo de eventos. A mi lado derecho tenemos a Daniel Vargas. Él pues también es estudiante de la UCB, es representante estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y estudiante de Salud Pública, específicamente del tercer año. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Vamos a comenzar explicando las normas. Tienen 1 minuto y medio para responder cada una de las preguntas, por lo tanto no hay espacio para la demagogia acá en Podium. Cuando le resten 10 segundos les haremos saber que tienen 10 segundos para culminar, y si el tiempo culmina, lamentablemente tendrán que pasar la palabra a la persona que tienen en el podium del frente. El respeto es fundamental en Podium. Les pido que defiendan sus ideas con claridad, que lo hagan con todo el ímpetu y con todo el cariño del mundo, porque lo importante es tener convicción y creer en lo que decimos, pero pues siempre manteniendo un lenguaje de respeto. Vamos a comenzar. La primera pregunta se la vamos a hacer a José Jesús Díaz y tiene que ver con las reivindicaciones estudiantiles. ¿Cuál es la realidad de las reivindicaciones estudiantiles hoy en día? Bueno, primero que nada, agradecer, Jalín, por la invitación y respeto para Daniel. Saludo a la audiencia, ¿no? Mira, actualmente el movimiento estudiantil está atravesando por un proceso de reflujo, ¿no? La crisis nacional, la crisis del país, del rentismo petrolero, si su reflejo es la crisis de la dirección política, una alternativa política, eso también se está viendo dentro de las universidades, ¿no? La crisis, la falta de un movimiento que luche por las reivindicaciones de los estudiantes está haciendo estragos, ¿no? El tema de las providencias estudiantiles, el tema del comedor, el tema de no cuestionar la participación de las autoridades dentro de la universidad, ha sido algo que hasta el sol de hoy no se ha tocado como debería enfrentarse, ¿no? Por un lado tenemos un movimiento, el movimiento de derecha, que ha sido un movimiento encargado de derrocar gobiernos y que ha encubierto la irresponsabilidad de las autoridades, de algunas autoridades de algunas universidades, y tenemos otro movimiento de izquierda, se dice ser de izquierda, que ha servido pues a las dádivas de la burocracia estatal, pero que tampoco se ha encargado pues, de luchar por los intereses de los estudiantes. Entonces, entre esa crisis creo que se ha olvidado realmente la esencia del movimiento estudiantil, que son las luchas reivindicativas. Bueno, muchísimas gracias, José Jesús, por tu participación. Nosotros vamos a hacer la misma pregunta a Daniel Vargas. ¿Cuál es la realidad de las reivindicaciones estudiantiles? Además, tienes una ventaja porque comencé preguntándole a José Jesús, pues puedes responderle a lo que él acaba de decir. ¿Cuál es la realidad de las reivindicaciones estudiantiles?
Bien, muchas gracias. Saludo por tu invitación en este espacio. Un saludo cordial a la audiencia y mi respeto al compañero José Jesús Díaz. Efectivamente, nuestras reivindicaciones estudiantiles, no solamente en la Universidad Central de Venezuela, sino en todas las universidades públicas del país, se han visto sumamente golpeadas y afectadas. Tenemos el caso esencial de la beca del estudiante universitario, una beca que en el año pasado estuvimos en las calles específicamente exigiendo una beca que se aumentara, ya que era un monto de 4 bolívares soberanos, el transporte, las unidades deterioradas, el comedor que no ayuda a las necesidades de los estudiantes que se trasladen a sus casas de estudio, el tema de la seguridad, un tema muy vital para el estudiante universitario, que es su seguridad y su integridad. Pues ante esa realidad, nosotros como estudiantes universitarios y como dirigencia hemos tenido un compromiso firmemente en acompañar a los estudiantes en esas exigencias y poder nosotros tener respuesta a esa crisis que pega fundamentalmente al estudiante. Ese estudiante que se para desde tempranito a su universidad es el que más le pega, y nosotros como dirigencia tenemos un compromiso fundamental en poder brindar soluciones a esos aspectos muy fundamentales para el estudiante de las universidades autónomas del país. Muchísimas gracias, Daniel. Por lo que veo, coinciden en la realidad de las reivindicaciones estudiantiles. Sin embargo, veo ahí discrepancias en el tema de los responsables de estas reivindicaciones. Por un lado, tenemos a José Jesús Díaz, que establece que inclusive la representación estudiantil y el movimiento estudiantil está colaborando con esta falta de las reivindicaciones estudiantiles porque falta crítica con las autoridades universitarias. Y por otro lado, Daniel Vargas dice que la representación estudiantil, el movimiento estudiantil, han estado siempre atentos a esta realidad. La representación estudiantil, que es muy distinta al movimiento estudiantil. Al movimiento estudiantil, así correcto. Es, que han estado muy atentos a esta realidad y que están defendiendo las reivindicaciones de los estudiantes. Nosotros vamos a un corte, pero ya venimos con más de Podium y vamos a hablar acerca del presupuesto universitario. Ya volvemos.